6 años después de iniciado el nuevo milenio, nuestra especie y nuestro bello planeta ha sido agredido injustificadamente por una raza alienígena. Sus armas destruyeron nuestros hogares, nuestras familias y nuestra paz. Rompieron todo, menos nuestro coraje. En nuestra desesperación, las Naciones Unidas crearon al Ejército Unificado de la Tierra para combatir a esta amenaza, las fuerzas internas. Gracias al coraje y sacrificio de cientos de hombres y mujeres, pudimos recuperar lo que es nuestro. Reconstruimos lentamente nuestras ciudades y el mundo ha sanado lentamente de las cicatrices de esta guerra. Salvaguardamos a nuestro planeta y ahora, después de años de su primer derrota, solo nos enfrentamos a sus fuerzas rezagadas que siembran el terror en Rusia. Pronto el mundo será solo para nosotros una vez más. Únete a la causa y aporta nuestra victoria. Aseguremos un futuro brillante a nuestros hijos y demuéstrale a los invasores que la humanidad no se someterá. Muy buenas, gente de YouTube. Después de ya bastante tiempo sin publicar nuevo video, a causa de varias razones que mencionaré al final, finalmente les traigo un nuevo video sobre el lore del universo de Dead Ahead. Esta vez platicaremos sobre la que se puede considerar la facción con más historia en la saga, las Fuerzas Internas. Antes de comenzar, quiero avisarles que, después de una plática bastante pacífica y para nada amenazante a los desarrolladores, me han otorgado aún más códigos promocionales para Dead Ahead Zombie Warfare, los cuales se encontrarán escondidos a lo largo del video. Al canjearse estos videos como se ven en la pantalla, pueden obtener una gran cantidad de billetes dentro del juego, pero sean rápidos ya que solo se puede reclamar una sola vez estos códigos. Dicho esto, comencemos con la historia de la IF, la salvación y condena de la humanidad. Las Fuerzas Internas, famosamente conocidas simplemente como la IF, aunque también conocidos menos comúnmente como la Alianza de Fuerzas Internacionales, la IFA, son una coalición de ejércitos multinacionales subordinados por las Naciones Unidas. Se cree que su origen se remonta a años antes de que la epidemia zombie azotara el mundo, específicamente en la guerra contra los alienígenas que ya platicamos en este video. Con un ejército humano unificado, la IF logró repeler a los alienígenas y retomar el control de múltiples ciudades destruidas por la guerra. En el corto periodo de reconstrucción antes de que los zombies surgieran, la IF se dispersó en todo el mundo para encargarse en labores de seguridad, primeros auxilios, reconstrucción y análisis de lo que sea que los alienígenas dejaran atrás al huir. Su reputación como organización después de la guerra contra los aliens estaba por las nubes. La gente los veía como salvadores de la humanidad y creían genuinamente en ellos de que todo lo que hacen es por el beneficio de todos. Más tarde se demostró que esta confianza no duraría para siempre. Según fuentes oficiales, en 2012 una cepa desconocida de un virus alienígena se propagó lentamente por la estepa rusa, infectando a los seres vivos y propagando una enfermedad letal. En primera instancia era inofensivo, una enfermedad durmiente dentro del infectado, pero en cuanto fallecían, se reanimaban a los pocos segundos como criaturas extremadamente violentas y descontroladas.
Las Naciones Unidas se vieron rápidamente involucradas en cuanto esta enfermedad arrasó gran parte de Rusia en el año 2013, en lo que se conocería en la posteridad como el Día del Juicio. Un grupo selecto de naciones fueron informados y llegaron a una conclusión muy radical. Usarían a las fuerzas internas para librar una guerra en Rusia, con la excusa de que los alienígenas habían vuelto y controlaban el país. Una fachada inteligente que inspiraría a que mucha gente se enlistara en sus filas y a su vez ocultaría esta nueva amenaza, mucho peor que la anterior. Esto con el fin de que el pánico global no se extendiera y provocara un caos imposible de contener. Por un tiempo esto funcionó. Toda Rusia fue aislada y la IF libraba una guerra de contención con los zombies, mientras que el mundo desconocía lo que sucedía realmente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los zombies resultaron ser una amenaza muy difícil de tratar debido a su rápida adaptación y mutaciones, lo que llevó a la IF a una guerra de desgaste por 4 largos años. Esta contención terminaría rompiéndose en octubre del 2017, cuando un avión desconocido rompió la cuarentena y se estrelló en Mountain View, Estados Unidos. Rápidamente la infestación se extendió, pero fue retenida el tiempo suficiente por las fuerzas de Toxic Lab para que la IF tuviera tiempo de actuar. Las Naciones Unidas no tuvieron más opción que revelar al público sobre la existencia de la amenaza y crear zonas de cuarentena estrictas en distintas ciudades. El caos reinaba el país, pero estaba a punto de empeorar. Las fuerzas internas, en conjunto con las fuerzas militares de Toxic Lab, tomaron el control de múltiples ciudades, junto con los servicios de seguridad y saneamiento, para crear zonas de cuarentena. La ciudad de Lamos fue su base de operaciones principal, su fortaleza amurallada con cientos de kilómetros, un lugar impenetrable para los zombies, pero no exento de problemas. En los primeros días sus residentes eran demasiados, sumando a los que llegaban en busca de asilo. Hacían que la gestión de recursos y el control de la IF fuera insostenible a largo plazo. Para intentar alivianar el problema se tomaron medidas drásticas. Esto incluyó una represión brutal a los refugiados, un racionamiento de alimentos y recursos muy limitado, y una pausa en la investigación y tratamiento hacia las personas que habrían sido atacadas por los zombies y que su cuerpo mostraba signos de infección, lo que llevó a la expulsión de estas personas de las zonas de cuarentena. Su estrategia funcionó. La ciudad de Lamos volvió a estabilizarse y su control fue efectivo, a costa de que hubo un gran descontento de su población residente, así como un gran resentimiento de los exiliados semi-infectados que más tarde fundarían el despiadado grupo conocido como los Merodeadores. A pesar de seguir operando en Lamos por meses, quizás hasta años, su control se fue deteriorando de poco a poco hasta el punto en que múltiples revueltas surgieron en la ciudad, tachando a las fuerzas internas de mentirosos y culpándolos por la situación en Lamos. Exigían mejores condiciones y una reestructuración total dentro de la organización. Fue en ese momento de caos que los merodeadores aprovecharon para asediar Lamos, comenzando así la Guerra del Invierno Negro. En los primeros días la defensa de la ciudad era fuerte. Oleada tras oleada de merodeadores eran repelidas por la fuerza combinada de la IF, los soldados de Toxic Lab, la policía, los marines y los epidemiólogos. Sin embargo, todo cambió cuando una horda de zombies mutados muy peligrosos abrieron un segundo frente en el otro extremo de la ciudad, obligando a la defensa a dispersarse. Debido a que no podían cubrir ambos frentes, la defensa eventualmente se quebró, dando paso a que los merodeadores entraran a la ciudad.
Para empeorar las cosas, un misterioso bombardeo comenzó a caer dentro de la ciudad, eliminando tanto los zombies y merodeadores como los civiles, provocando un daño masivo entre las filas de la IF. Sin embargo, este bombardeo misterioso obligó a los merodeadores a retroceder temporalmente, lo que permitió a los defensores tener una oportunidad de huir de la ciudad. Los sobrevivientes de la IF se dispersaron, refugiándose temporalmente en distintas localizaciones. Debido a que algunos de ellos dejaron balizas para reunir a los demás grupos, es posible que algunos soldados de la IF se establecieran en otra de sus ciudades en cuarentena, como la de Salt Lake City que vemos brevemente en The Heat Zone, o huyeron en barcos hacia un destino desconocido como lo vemos en la ubicación 4. Así concluye, al menos por ahora, la historia de la IF. Si bien las fuerzas internas surgieron como una esperanza para la humanidad en contra de los alienígenas, su negligencia a la hora de mantener el secreto de la amenaza zombie por mucho tiempo, o sus políticas radicales en contra de sus refugiados, ayudaron a crear de manera indirecta las mayores amenazas en el universo de The Ahead. Nos revelan que a pesar de justificar lo que hacen por un bien mayor, las fuerzas internas, al menos como entidad política, es ineficaz y hasta podría decirse que peligrosa. Una organización creada para la protección de la humanidad entera, que irónicamente le hace caso solamente a un grupo selecto de países o a las órdenes dadas por un superior, sin cuestionar en algún momento si realmente es lo correcto. Su negligencia provocó de manera indirecta no una, sino 2 catástrofes que terminaron afectando a la humanidad que juraron proteger, y al mismo tiempo su decadencia tras la caída del Amos. La IF es una tragedia, ya que en sus filas se encuentran múltiples hombres y mujeres dispuestos a proteger con su alma a cualquier persona sin importar qué, así como varios científicos que trabajaron arduamente en buscar una forma de curar, documentar o eliminar a los zombies. Esto refleja las 2 caras de la IF, la de los salvadores y héroes como Paper y la del mentiroso y tirano como lo vieron los ciudadanos del Amos. Y bueno gente, esto es todo por el día de hoy. Antes de irme prometí que hablaría con ustedes sobre mi ausencia. La razón principal se debe a la universidad, como sabrán, ya que me encuentro actualmente en los últimos semestres donde tengo que elaborar mi proyecto con el que me titularé, así como mi servicio social. Como sabrán, ambas cosas consumirán por varios meses mi tiempo libre, así que no podré publicar tan seguido como era de costumbre. Otra razón, que probablemente los más antiguos del canal conozcan, es que actualmente estoy pasando por una etapa depresiva de nuevo, por lo que mis ánimos para disfrutar lo que me apasiona, lo que es grabar y editar videos, en general, son muy bajos. A pesar de estas razones, trataré de seguir trayendo videos lo más pronto que pueda y de seguir ayudándolos con códigos promocionales para The Heat Zombie Warfare. Es lo mínimo que puedo hacer. Agradezco muchísimo su apoyo constante que me dan al usar mi código de creador, comentando y dando like a mis videos y usando la membresía del canal. Realmente los quiero muchísimo a todos, los aprecio. Dicho esto, espero les haya gustado el video, comenta qué tal les pareció y si lograron encontrar algún código oculto. Sin más que decir, nos vemos. Chao.